Corazón delator. Edgar Allan Poe. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nerviosa. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos y embocarlos. Mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que pudo oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas se oían en el infierno. ¿Pero cómo puedo estar loco entonces? Escuchen. Escuchen y observen. Cuánta cordura y con cuánta tranquilidad le estoy contando esta historia. Es posible decir cómo aquella idea me entró por la cabeza la primera vez. Pero una vez concedida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo, jamás me había hecho nada malo, ni siquiera me insultó. Además, su dinero no me importaba. Pero creo que era ese ojo. Sí, ese ojo. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre, poco a poco, muy gradualmente. Así me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo falso. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco. Los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué precisión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo gritar el picaporte de su puerta, le abría. Entonces, la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza. Levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de una manera que no se viera ninguna luz y que tras ella pasara la cabeza. Y si ustedes hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza, lo movía lentamente, muy lentamente, al fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta hasta verlo tendido en su cama. ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. Tan cautelosamente. Iba abriendo la linterna y después crujían las bisagas. Me iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo del buitre. Y eso lo hice durante 7 largas noches. Cada noche a las 12, pero siempre encontré el ojo cerrado. Por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo que me irritaba, sino ese ojo.
y por la mañana, apenas iniciando el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz radial y preguntándole cómo había pasado la noche. ¿Saben ustedes que tenía que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarlo mientras dormía? Así llegó la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre para abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí abriendo poco a poco la puerta y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esa idea y quizás me yo porque sentí sin moverse rápidamente en la cama como si se sobresaltara. Y ustedes pensarán que me eché hacia atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como la tez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguí empujando suavemente, despacio. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho, gritando: «¿Quién está ahí?». No se movió ni un solo músculo. Nadie dijo nada. Y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anunciaba su muerte. De pronto oí un breve quejido y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena, no, era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió desde mi pecho anonadado en un espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que los conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía del fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Es más que el viento en la chimenea. Un grillo me chirrió una sola vez. Había tratado de darse ánimo con esas suposiciones. Todo era en vano porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sonda imperceptible era la que no movía a sentir. Aunque no podía verla ni oírla, a sentir su presencia en mi cabeza dentro de la habitación. Y después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeñísima ranura en una linterna y así lo hice. Así lo hice. Pueden imaginarse
Ustedes con qué cuidado y con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó la ranura y cayó de lleno sobre el ojo del buitre. Estaba abierto de par en par, y yo empecé a estremecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me lava hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara del viejo, del cuerpo del viejo, pues como movida por un instinto había orientado el haz de luz exactamente hacia ese punto maldito. ¿No les he dicho que los que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido era familiar, era ese latir del corazón del viejo. Y me aumentó la furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero entonces me contuve y seguí callado. Apenas se respiraba. Sostenía la linterna de tal modo que no se moviera, tratando de mantener con toda firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Y ese infernal latir del corazón iba en aumento, más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible y cada vez más fuerte y más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Ya les dije que soy nervioso. Y sí, lo soy. Lo soy. Y ahora, a medianoche, terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil, pero el latido crecía y crecía más fuerte, cada vez más fuerte. Era como si iba a estallar, y una ansiedad se apoderó de mí. ¿Qué nadie escuchaba ese corazón? ¿Qué? ¿Algún vecino o algo? No. Había sonado la hora del viejo, lanzando un alarido. Abrí del todo la ventana y me precipité en la habitación. Y el viejo clamó una vez, y nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarlo encima al pesado colchón. Y sonreí al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero durante unos varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, nadie podía escucharlo a través de las paredes. Por fin dejó de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí. Muerto. Completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido.
viejo estaba bien muerto y su ojo no me iba a molestar jamás. Y si ustedes continúan tomándome por loco, dejarían de hacerlo cuando les describa las astucias precauciones que adopté para esconder el cadáver. Porque lo escondí. Lo escondí cuando en la noche avanzaba, mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver, le corté la cabeza, los brazos y las piernas. Levanté luego 3 planchas del piso y de la habitación escondí los restos en un hueco. Y volví a colocar los tablones así con habilidad, ¿no? Que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Porque yo era demasiado precavido para eso. Con padre había limpiado todo. Cuando hube terminado mi tarea eran las 4 de la madrugada, pero seguía tan oscuro como la medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora golpearon la puerta de la calle. Bueno, tranquila. ¿Qué podía temer ahora? Eran 3 caballeros que se habían presentado como oficiales de policía. Según parece que un vecino había escuchado un alarido, lo cual se sospechaba la posibilidad de un atentado. Al recibir ese informe en el puesto de policía habían comisariado a los 3 agentes para que registraran el lugar, ¿no? Y ¿Qué tenía? ¿Qué iba a hacer? Sonreí, no, acá no pasó nada. Le di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo hice el grito. Porque tuve una pesadilla, ¿no? Y les hice saber que el viejo se fue. Se fue de viaje. Y hice que los visitantes llenaran la casa y les invité a que revisaran, me dicen bien. Finalmente me llevé a la pieza del señor y les mostré sus caudales intactos, como cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias, también traje sillas. Les pedí que se sienten, que se tranquilizaran. Y yo coloqué mi silla en el exacto punto que abajo estaba el cadáver del viejo. Bueno, los oficiales se sentían satisfechos y se convencieron de lo que yo les había dicho. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Hablaban de cosas comunes mientras yo les contestaba con animación. Más al cabo de un rato empecé a notar que me estaba poniendo pálido y quería que se vayan. Me dolía la cabeza y quería escuchar un zumbido. Pero los policías seguían ahí. Y el zumbido se hizo más intenso y seguía resonando y era cada vez más intenso
Empecé a hablar en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuó lo mismo y se hacía haciendo cada vez más clara, hasta que al fin me di cuenta que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda debí ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y empecé a levantar la voz. Pero mi sonido aumentaba, pero ¿qué podía hacer? Era como un resonar apagado, presuroso, un sonido que no se podía hacer un reloj envuelto, ¿no? Podría ser quizás un reloj envuelto en algodón. Y yo jadeaba tratando de recobrar el aliento. Y sin embargo, los policías no habían oído nada. Ni hablaba con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía. Me puse en pie y discutí en voz alta con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se van? Anduve de un lado al otro a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran, pero el sonido crecía. Dios, ¿qué podía hacer? Lancé parafos de rabia, maldije, juré, balanceando la silla del cual me había sentado. Raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido se excedía a nosotros y crecía sin cesar, más alto y más alto y más alto. Entre tanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. Pero ¿por qué no lo oyen ese sonido? Dios. Claro que lo oían y que sospechaban, sabían y se estaban burlando de mí. Así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible que aquella ironía, cualquier cosa más tolerante que aquella burla. No podía soportar más tiempo con sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir, entonces otra vez, escuchen, más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y más fuerte. Ya. Dejen de fingir. Confieso que lo maté. Levanten esos tablones. Está ahí. Ahí está. Ahí está latiendo su terrible corazón.